Sí, ahí me... Sí, está bien, grabamos dos por las dudas. Bien, perdón. Gracias. Sí, no hay problema. Bueno, como les comentaba, muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar en la tercera conferencia del Centro de Estudios Clásicos. Desde el Centro de Extensión, agradecemos a todos y bueno, le damos la palabra a Viviana para que pueda presentar a la doctora Carolina Modenuti. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena. Lorena es la directora del Centro de Extensión, que es nuestra ancla, nuestro apoyo. Y queremos agradecer yo también de parte del Centro de Estudios Clásicos la presencia de caras amigas. Esto le decía a Carolina, es como una fiesta de feliz cumpleaños porque nos encontramos gente querida de muchos lugares y el Zoom nos permite estar juntos, que tal vez no todos podríamos trasladarnos a Posados como quisiéramos para disfrutar de la hospitalidad posadeña, ¿verdad? Bueno, muchos de ustedes ya la conocen, a Carolina, pero les quiero comentar que ella es licenciada en Filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, egresada en 2013. También es profesora en Filosofía por la misma universidad, egresada en 2012, y ella es doctora en Filosofía también por la Universidad Nacional del Nordeste, con la tesis El Eros Platónico y las implicancias de su relación con lo político en Banquete y República, dirigida por la doctora María Angélica Fierro, con calificación sobresaliente y recomendación de publicación. Ella ha sido profesora adjunta, es profesora adjunta también, con dedicación exclusiva en filosofía antigua, y también en metafísica. Ha dictado cursos también en colaboración sobre las tensiones entre trascendencia e inmanencia, aproximaciones a la relación metafísica y ética en Platón y Nietzsche, en la Facultad de Humanidades de la UNE, y también claves de lectura para el abordaje de textos y problemáticas metafísicas, y la presencia de Platón en la obra de Foucault, Metafísica del Conocimiento, Ontología del Alma y Estética de la Existencia, y otros cursos también. Además ha sido panelista, ha desarrollado y sigue desarrollando investigación científica. Ella dirige el proyecto de la representación e interpretación de lo real desde las fronteras de la ontología presocrática y la tragedia ática, y también participa en el proyecto Usos polémicos de los textos de la antigüedad clásica entre la ciencia filológica y los imaginarios filosófico-culturales, dirigida por María Angélica Fierro. Y también tiene capítulos de libro, publicaciones en revistas con referato, publicaciones de ponencia en congresos nacionales e internacionales, dirección de becas, dirección de ascripciones y pasantías, tesinas, y también desarrolla otras actividades de perfeccionamiento y extensión. Además, queremos agradecerle por haber aceptado la invitación del Centro de Estudios Clásicos, por esta conexión que nos interesa entre la filosofía y la tragedia, que es producto de su investigación, y por eso estamos agradecidos y muy ansiosos de escucharte. Muchas gracias, Carolina. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Viviana, por la presentación y gracias por la invitación. Gracias a vos como representante del Centro de Estudios Clásicos de las Misiones y también a Mariano Urquijo, que fue el contacto primero. Eh, Nada, muy agradecida por la invitación, por la generosa presentación que acabas de hacer y también por la apuesta a seguir trabajando y fortaleciendo los estudios clásicos en la región, lo cual es muy importante para todos los que nos dedicamos a ellos. Así que muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar, les quería comentar un poco de dónde viene estas ideas que voy a presentar acá
en la conferencia o charla, conferencia, por ahí me parece un montón, charla quizás, queda más ajustado, porque la idea es que intercambiemos un poco en función de las lecturas y los recorridos que tenemos. Este trabajo, estas líneas que voy a presentar, son el producto de un trabajo que venimos haciendo en conjunto con el grupo de estudios helénicos y de la tradición clásica y sus proyecciones de acá de la Universidad Nacional del Nordeste, que es un equipo que viene trabajando hace muchos años, está formado por estudiantes, egresados, docentes e investigadores del área de historia, de letras y de filosofía. Somos muchos, y tenemos una idea, una visión de apostar por una mirada interdisciplinaria de las disciplinas que trabajamos cada uno en particular y de los estudios clásicos en general. Y si bien cada uno en su recorrido personal conserva la metodología y la especificidad de su disciplina, buscamos generar instancias de trabajo conjuntas en las que por ahí se puedan generar ideas y contenidos con una mirada más amplia y profunda. Así que en el grupo tratamos esto, como de de hacer un trabajo más fuerte, digamos, entre las tres disciplinas y entre las personas que trabajamos en él. Y después, particularmente, este trabajo se inserta en uno de los proyectos de investigación que forma parte del grupo, y el proyecto se llama La representación e interpretación de lo real desde las fronteras en la ontología presocrática y la tragedia ática. Este proyecto inició en el 2024, a principios del 2024, con lo cual está en desarrollo, ¿sí? Así que lo que vamos a presentar acá, o lo que les voy a contar, tiene que ver más que nada con el planteo del problema y algunas aproximaciones o conclusiones parciales del trabajo. Y por supuesto también tienen más contenido de filosofía, si bien aparece la historia y aparece la tragedia, pero bueno, mi trabajo más fuerte va por el lado de la filosofía. Voy a compartir pantalla, y acá viene el momento tenso donde siempre falla el compartir pantalla, esperemos que salga bien. Ahí estamos. Perfecto, no falló Se nada. ve. Buenísimo. Bien. Eh, bien. Em, Quienes nos dedicamos a la filosofía, muchas veces nos enfrentamos a la pregunta de ¿para qué sirve hacer filosofía? ¿O qué utilidad tiene la filosofía? Y en el caso de la filosofía antigua, esta pregunta se hace más incisiva porque suele jugar el prejuicio de que son estudios desactualizados en los que solo pueden encontrarse un conocimiento ingenuo, anacrónico, poco profundo en relación con los avances del campo de la filosofía en particular o de las ciencias humanas y sociales en general. Y por lo tanto que este tipo de estudios tiene pocas herramientas para ayudarnos a pensar hoy. Desde esta perspectiva, quienes se dedican a la investigación en el campo de los estudios clásicos no harían más que reproducir teorías lejanas en el tiempo y geografía sin producir conocimientos nuevos. Teniendo como marco este tipo de ideas que circulan dentro y fuera de la academia, esta conferencia pretende atender a dos frentes. El primero es de corte netamente teórico, donde vamos a poner en diálogo a los filósofos presocráticos con la tragedia, a fin de evaluar las analogías o posibles lecturas comunes entre ambas respecto a la dinámica de lo real que, según nuestra hipótesis de lectura, tensiona entre el caos y el orden, entre la multiplicidad y la unidad. Y el segundo frente busca interpelar al público presente
pero fundamentalmente a quienes se están formando para ser profesionales en el campo de la filosofía, los estudiantes, con la pregunta de qué manera estos estudios nos resultan significativos y para qué hacerlos. Comenzamos entonces. Bueno, un poco para contextualizar históricamente y plantear el problema. Uno de los aspectos más relevantes para la historia de Occidente es el proceso de transformación social y política que llevó adelante el pueblo griego desde la era arcaica en el siglo VII antes de Cristo hasta la época clásica, perdón, en el siglo V. En el marco de este proceso surgieron las poleis o las ciudades-estado y pasaron por diferentes formas de gobierno hasta adoptar la democracia en el siglo V. En este largo proceso, para nada lineal y afectado por múltiples circunstancias, conviven importantes avances en el ámbito intelectual, cultural y político, con diferentes situaciones sociopolíticas como las guerras civiles, el aumento de las desigualdades económicas, los conflictos entre las clases sociales, el surgimiento de las tiranías, con el consecuente abuso de poder, entre otros problemas internos, y también problemas externos como las guerras, las guerras médicas y la guerra del Peloponeso, cuyos efectos más notables fueron el auge y la decadencia de la democracia. Para los intereses de nuestro análisis resulta particularmente relevante situarnos en el momento de inicio de estas transformaciones, así como en el momento de su desenlace, en la decadencia de la democracia, en la medida en que estos extremos temporales coinciden con el surgimiento de la filosofía y el surgimiento de la tragedia respectivamente. Dos formas de pensamiento y discurso en las que resulta evidente la constante tensión que atraviesa este periodo de la historia griega entre el caos y el orden. Gestadas en este contexto tan particular, las investigaciones ontológicas de los primeros filósofos y las historias ficcionadas de los autores trágicos se asientan en una percepción de lo real que tensiona de forma permanente entre el orden y el caos, la razón y la emoción irracional, entre lo uno y lo múltiplo, entre la unidad y la multiplicidad. En el caso de la filosofía, sus orígenes entre el final del siglo VII y principios del VI antes de Cristo coinciden con el nuevo proceso de organización social y política griego, signado principalmente por la despersonalización y la neutralización del poder soberano, esto es, la posibilidad de que la comunidad se regule a sí misma, discute y decida sobre las cuestiones que afectan a todos en el marco de instituciones públicas. Como condición de posibilidad de que esto suceda, fue necesario que el ser humano se reconozca como capaz de pensar y debatir, es decir, como sujeto racional, con otros como iguales en vistas al bien común y al orden común, es decir, como sujeto político. Así, en este periodo, la filosofía tiene lugar como una nueva forma de pensar que se interroga e intenta explicar lógicamente cómo es y cómo funciona lo real en sus múltiples esferas, es decir, cómo todo lo que existe, el cosmos, la comunidad del ser humano, tiene orden y estabilidad gracias a un principio o a una legalidad que lo regula, es decir, el logos de la física. Sin embargo, los primeros filósofos o físicos, como lo llama Aristóteles, que piensan el orden natural en íntima vinculación con el orden humano y social, y conciben la física bajo una dinámica similar a la de la polis, no especulan con una racionalización absoluta, sino que parten de la idea de la convivencia de este orden con la multiplicidad, irregularidad, el caos, la crisis, etc. El apeiron de Anaximandro, la teoría de los contrarios en Heráclito, la generación de las cosas a partir de los números en Pitágoras, la causación en Empédocles, entre otras teorías, dan cuenta de ello. La tragedia, por su parte, también surge en
¿Se sigue viendo la pantalla? Perdón, Sí, Viviana. sí, se ve bien. Ah, porque acá me salió un cartelito en el Zoom. No, acá Em, dice, tragedia espejo de la democracia. sí, ok. Se ve perfecto. Em, gracias. La tragedia, por su parte, también surge en este periodo de grandes cambios políticos, pero fue durante la democracia que alcanzó su esplendor y adquirió un carácter didáctico al plantear los valores democráticos. Claro está que el hecho de ser representada en las grandes dionisíacas, una de las festividades religiosas más importantes de Atenas, le da un peso específico a lo que se planteaba en el escenario. Sin embargo, no debemos reducir la tragedia a simple propaganda. El espacio y momento sagrado en el que se lleva adelante la representación de la tragedia permite que todos se integren a la celebración. Allí el elemento irracional de la embriaguez dionisíaca difumina la frontera entre ciudadanos y habilita la exploración y reflexión a través del simbolismo del mito sobre temas como lo trágico de la vida humana, pero también sobre otras cuestiones contemporáneas para los atenienses, como el poder, la libertad, la legalidad, el orden establecido en la polis y el oikos, entre otros, sin que sea un reflejo prístino de los acontecimientos históricos. En otras palabras, la tragedia no representa la vida contemporánea del siglo V, sino que remite a un mundo ideal y aristocrático que distorsiona o interviene en las normas culturales a fin de explorar determinados temas a los que los seres humanos prefieren aproximarse de forma indirecta. Al igual que la filosofía presocrática, las obras trágicas no buscan dar respuesta a las distintas cuestiones antes mencionadas, ni proponer un orden por sobre otro, sino que busca generar la reflexión crítica en los ciudadanos. Presentan el ser de lo real como caos, sea por la ausencia de correspondencia positiva entre las intenciones y las acciones humanas por un lado y su resultado por otro, o por la imposibilidad de manejar las circunstancias en las que se debe tomar decisiones difíciles. A partir de este escenario, resulta interesante analizar cómo se manifiestan y representan en la tragedia y en la ontología construida en el discurso filosófico la relación entre lo racional, ordenado, legal o estable y lo marginal, irracional, caótico, ilegal o desequilibrado, con pretensión de expresar la dinámica de la realidad. En este sentido, el término frontera resulta particularmente significativo para explicar las relaciones ambivalentes, estas relaciones ambivalentes en la medida en que remite a un espacio simbólico en el que la conciencia trágica y filosófica hallan delimitaciones, rupturas, continuidades, intercambios e integraciones entre aquello que en apariencia es opuesto, pero que funciona bajo un vínculo inmanente y necesario. Em, bueno, las fuentes que nosotros tomamos para este pequeño análisis son, por el lado de la tragedia, Antígona de Sófocles y después los fragmentos, bueno, el fragmento de Anaximandro y los fragmentos de Heráclito, ¿sí? Hacemos un pequeño recordatorio o una síntesis para quienes no leyeron la Antígona de Sófocles, ¿sí? Una breve presentación. Bueno, Sófocles escribe Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona, no como una trilogía, sino como tres tragedias independientes, pero que se basan en la leyenda tebana, según la cual, a partir de la falta cometida por Labdaco, uno de los reyes de la ciudad, toda la familia queda manchada con el delito que éste comete. En el caso de Antígona, la tragedia relata el conflicto entre Antígona y su tío Creonte, el rey de Tebas, por el entierro de Polinices. Eteocles y Polinices, hijos de Edipo y hermanos de Antígona, se enfrentan por el trono de Tebas y ambos mueren. Así Creonte pasa a ser el rey de la ciudad y entierra con honras fúnebres a Eteocles, pero no a Polinices por haber atacado su propia ciudad al mando de un ejército extranjero. Antígona, respetando las leyes sagradas de los dioses, entierra a su hermano
y de esta manera se enfrenta a su tío y a las leyes convencionales de los hombres que él representa. Creonte condena a Antígona a morir encerrada en una caverna. A partir de esta decisión, Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, se suicida, así como su madre, la madre de Hemón, al enterarse de esta noticia. Hay dos aspectos que aparecen en esta historia que podríamos decir están en la estructura de la tragedia. El más evidente es el protagonismo de las emociones humanas, que parecen conducir las acciones sin miramientos ni reflexión. Antígona parece actuar impulsada por el amor a su hermano y el sentimiento de responsabilidad de garantizar su entierro, perdón, aunque en consecuencia sea castigada. Creonte, por su parte, parece impulsado por el poder y la venganza, aunque también sobre él caiga el peso de la culpa. El conflicto moral entre respetar la ley divina o la humana, entre las ideas y deseos personales y las consecuencias de las acciones, ofrece una rica fuente de sabiduría ética, ya que orienta la reflexión sobre la naturaleza del bien, la justicia y la moralidad. El otro aspecto importante es el que subyace a las acciones humanas. La tragedia representa personajes que podrían ser caracterizados como buenos o al menos no malintencionados y que caen en la ruina por acontecimientos que no pueden dominar. Y aún actuando por un impulso noble, pueden llevar el germen de la hibris. Estos agentes, como sostiene Aristóteles, no se distinguen por su virtud y justicia, pero de igual manera caen en la ruina por un error que escapa a su decisión. Se encuentran impedidos a obrar, sean conscientes de ello o no, de forma ajena o contraria a sus principios éticos en circunstancias de las que no son responsables. O bien llevan adelante actos con una determinada intención y los efectos resultan incongruentes con ella. La moira y la divinidad, como elementos externos a la voluntad y la decisión humana, intervienen en la configuración de estos acontecimientos, pero esto no le quita libertad al héroe trágico, sino que le plantea la necesidad de elegir, aunque sin importar cuál sea la elección, siempre será destruido. Esta suerte de predeterminación o predestinación, como intentaremos ver con los filósofos presocráticos, puede responder al logos de la physis, a una ley de la naturaleza que ordena sin anular su dimensión conflictiva y alterna. Como veremos, la physis o naturaleza está viva, está en permanente movimiento, y esa vida proviene de la existencia e interrelación de la alteridad, diferencia, multiplicidad y contrariedad de todo lo real. Veamos entonces algunos de estos aspectos en la ontología de Anaximandro I y luego en Heráclito, que muestran la realidad compuesta de contrarios, la regulación que los rige y las posibles proyecciones que podemos hacer de estas ontologías en Antígono. Em, Bien, entre las múltiples formas que existen para caracterizar el inicio de la filosofía, más allá de la idea del nacimiento del logos o de la racionalidad, encontramos una de las formas de caracterizarla es la delimitación del objeto de estudio particular, que es la physis. Aristóteles, quien junto con Platón es uno de los primeros filósofos de la antigüedad que se encarga de recuperar las tesis y teorías de sus antecesores, llama a físicos o los fisiólogos a los primeros que filosofaron, dándonos a entender que eran estudiosos o conocedores de la physis y en ella centran sus investigaciones. En este contexto, physis significa el origen y crecimiento del universo, es decir, aquella sustancia o sustrato a partir del cual todo viene a ser. Néstor Cordero destaca el carácter dinámico de esta noción y lo fundamenta con dos tipos de argumentos. El primer argumento es de índole etimológico prefilosófico y se remite al uso del término physis en Homero.
es decir, casi 2 siglos antes de la aparición de la llamada Escuela de Mileto. En Odisea 10, 302-306, Ulises cuenta que Hermes toma un fármaco de la tierra y muestra su fisis, que, cito, en la raíz era negro y su flor semejante a la leche. Moli lo llaman los dioses y hallarlo cavando es difícil para los hombres mortales, mas todo lo pueden los dioses. Fin de cita. La hipótesis de Cordero es que la elección de Homero del término fisis en este contexto, que es la única vez que lo usa, se explica por la necesidad del poeta de referir a la definición del fármacon, es decir, no solo a sus aspectos visibles como el color, sino también a los aspectos no visibles como la raíz, como su nombre, y la dificultad de arrancar la planta o la firmeza con la que está en la tierra. Asimismo, esta definición reproduce un momento, un estado de algo, en este caso de esta planta particular que es la moli, que está en movimiento, es decir, que cambia y que puede cambiar. El color y la flor de la planta descripta posiblemente no sean los mismos en los días venideros, pero a Hermes solo le sirve la planta como fármacon en la medida que tenga el color, la flor, el estado de la raíz, etcétera, descriptos. Lo interesante de esta observación es que supone que la fisis de aquello de lo que está hablando crece, se mueve, cambia. De allí la elección del término. Fisis se compone del término fio, que significa crecer, brotar, y el sufijo sis, que indica actividad en aquello que se está nombrando. En palabras de Cordero, cito, o sea que el uso prefilosófico de fisis, del uso prefilosófico de fisis, podemos deducir que el término alude a la esencia, conjunto de todas las características que le pertenecen, de un ser vivo, ergo dinámico, en el momento en que se lo define. Además, enseñar la fisis de algo permite reconocerlo, como en el ejemplo homérico, es decir, captar qué es. Fin de cita. Estas notas de vitalidad, movimiento de lo que la fisis nombra, lo encontramos luego en la filosofía. Por eso el segundo argumento lo deriva del uso específico que hacen del término en sus cosmogonías o cosmologías los primeros filósofos y que aunque sean diferentes, coinciden en la vitalidad y dinamismo de la fisis. Esto es del ser de lo real, con la particularidad de que esa vitalidad proviene de la convivencia e interrelación de opuestos. Bien, vamos con nuestro primer filósofo que es Anaximandro. Bueno, como es bien sabido, toda la filosofía presocrática es muy fragmentaria y proviene de referencias posteriores. Una de las fuentes más relevantes, debido a la confianza en su autenticidad de la cosmología de Anaximandro, la encontramos en el comentario a la física de Aristóteles de Simplicio, en el siglo VI después de Cristo, en el que se reconoce un pasaje del libro de Teofastro, discípulo de Aristóteles, que a finales del siglo IV escribió sobre las opiniones de los físicos. Ahí voy a mostrar el fragmento, por ahí es difícil de seguir la lectura. Dice Simplicio. Anaximandro dice que el principio no es ni el agua ni ninguno de los otros elementos, sino una naturaleza indefinida de la cual se originan todos los cielos y los mundos contenidos en ellos. Aquello a partir de lo cual se produce la generación de las cosas es también aquello a donde se produce su destrucción, según la necesidad, pues ellas se rinden mutuamente justicia y castigo por las injusticias según el orden del tiempo, dice Anaximandro con términos muy poéticos. Y luego agrega Simplicio, explica
Es claro que cuando él observó, él se refiere a Anaximandro, ¿no? Cuando él observó cómo los cuatro elementos se cambian los unos en los otros, no creyó que fuese razonable pensar que uno de ellos subyacía a los restantes, sino que postuló algo aparte. Además, él no explica la génesis mediante la alteración cualitativa del elemento, sino mediante una separación de los contrarios originada por el movimiento eterno. A partir de las palabras de Simplicio en estos fragmentos, podemos reconstruir la cosmología de Anaximandro. El principio que explica todo lo real es la physis apeiron, es decir, la naturaleza indefinida, que puede entenderse como una sustancia anónima que subyace y contiene a todos los elementos de la naturaleza. Su condición de apeiron sin límites puede referir a dos significados. En realidad, el significado de apeiron es objeto de mucha problematización entre los especialistas, pero nosotros, a fines prácticos para esta exposición, nos detenemos solamente en dos acepciones posibles. Uno, como infinitud temporal, es decir, que se refiere a que esta sustancia es eterna. Esta acepción puede desprenderse del fragmento 2, que consta de una sola palabra citada por Hipólito, que atribuye a la physis apeiron el adjetivo de ajero, que no envejece. La eternidad del apeiron lo hace ser diferente a todo lo que existe en el mundo y evidencia el significado de arjé en su doble faceta de estado original de las cosas y base permanente de su ser. Esta arjé no tiene en sí misma un arjé y tampoco un fin, por eso es apeiron, por eso es ilimitada. El segundo sentido puede ser carente de límites internos y significa que ninguna línea puede ser trazada entre parte y parte en el todo, es decir, que se refiere a una masa indiferenciada. Guthrie se inclina a pensar que este era el sentido predominante que estaba en el pensamiento de Anaximandro, aunque no el único. Este apeiron sin límites internos contiene inactivas y suspendidas las características de todos los contrarios futuros que luego van a separarse de él. Por eso la arjé es lo apeiron, es decir, que antes de la separación los contrarios eran una mezcla en la que no se los podría distinguir. Estaban en un estado potencial. La cosmología se inicia con la separación de los elementos de esta sustancia primigenia. En el principio estaba todo unido y por eso se llama al apeiron lo ilimitado. Ambas acepciones remiten a la misma idea de vitalidad y dinamismo de la que venimos hablando, pues en el primer caso, la eternidad implica una vida constante, y en el segundo caso, la potencialidad contenida en esa física original la postula como fuente de vida de todo lo que vendrá. Para entender el proceso de generación de todo lo real a partir del apeiron, debemos precisar cuál es su composición original, o sea, qué es lo que tiene el apeiron. Simplicio y la mayor parte de los intérpretes modernos, como Comfort y Guthrie, coinciden en concebir las cosas contrarias del fragmento como sustancias naturales opuestas, es decir, los elementos identificados con sus cualidades y no la cualidad sola. Así, lo seco parece referirse a la tierra, lo frío al aire, lo húmedo al agua y lo caliente al fuego. Hasta Platón y Aristóteles, la filosofía no cuenta con la distinción entre sustancia y atributo para poder expresar la distinción entre lo que subyace o la cosa sustantiva y la propiedad adjetiva. Pero el neutro que lo antecede a los adjetivos da cuenta de la sustancialidad y además estos elementos son los que en el proceso de individuación constituyen los entes. Los elementos viven indiferenciados en el apeiron y luego salen de él, se diferencian y en un tercer momento constituyen los entes y lo real tal como los conocemos.
Si concebimos el término las cosas en el sentido de sustancias naturales opuestas a la interpretación del fragmento que leímos de Anaximandro, queda circunscrita a una dimensión cosmológica, aunque pueda advertirse en sus imágenes que las relaciones entre las sustancias cosmológicas se expresan en términos derivados de la organización social o política y en lenguaje moral. Cuando se comete una injusticia, debe cumplir la pena y la reparación con arreglo a la tasación o el ordenamiento. Destaca Suárez que, a diferencia de los usos primitivos de las imágenes sociales, Anaximandro no se refiere a deidades sobrenaturales, sino a fuerzas cosmológicas, y la imagen concreta aducida es nueva. No hace referencia al poder supremo de un rey, sino al imperio de la ley que regula las relaciones entre varios factores que gozan todos ellos de igual condición. Esto, de alguna manera, refleja la concepción del paso de la administración de la justicia bajo la forma de temis, autoridad del derecho emanada de una sola persona y sustentadas en leyes no escritas, por dique, la regla general que se aplica a todos por igual, justicia impersonal, redistributiva, compensatoria por transgresión, que luego se traduce en las leyes escritas. Así, permite expresar relaciones cosmológicas autorreguladas, esto es, la idea de un orden cosmológico. El ciclo alterno de justicia y retribución está garantizado por la regulación jurídica que media entre iguales. Los entes que nacen de los elementos cometen una injusticia por el solo hecho de venir venir a ser a una existencia separada en la medida en que transgreden los límites del dominio de cada elemento en la mezcla que se produce en el ente. Por ejemplo, en el animal su cuerpo está formado de tierra, pero también de agua en la sangre, de aire en el aliento, de fuego en el calor o temperatura corporal. Cuando el cuerpo muere, cada uno de los elementos retorna a su lugar, que es la diferenciación, o sea, se vuelven a diferenciar. Otro ejemplo es el de las nubes, que se forman de aire y agua, y estos pertenecen a los ríos y mares. Para pagar esa injusticia, cuando llueve, el agua retorna a cada uno de los lugares de donde vino. Se paga la reparación de esa injusticia con la muerte y el retorno a los elementos. Esta visión implica que en el principio hay un orden que se consolida cuando el movimiento eterno separa los elementos en sus regiones respectivas y todo el desarrollo acaece tal como ha sido ordenado. Se unen el hado lo que va a ser y el derecho lo que tiene que ser. En síntesis, el poder que preside el universo físico es un poder moral. Comfort se pregunta de qué representación tradicional viene esta idea y encuentra que la necesidad y el derecho que rigen el orden de los elementos en Anaximandro tiene un antecedente en los dioses homéricos que están subordinados a un poder remoto llamado Moira, el destino, que los limita en su poder. Pero la Moira no es una fuerza ciega que pone límites sin razones, sino que es más bien un decreto moral que distingue entre el bien y el mal y a partir de ahí ordena lo que debe ser. Por eso esta noción es muy cercana al derecho. La physis entonces ejerce un gobierno moral en las cosas y se manifiesta en la reparación de la injusticia que se comete cuando los elementos originales del apeiron se mezclan. Em, ¿Cómo podríamos pensar la proyección de esta cosmología en Antígona? Si traspolamos la estructura del desarrollo del cosmos que acabamos de ver en Anaximandro a los acontecimientos narrados en Antígona, encontramos una cosmovisión muy parecida aplicada al plano ontológico, una aplicada al plano ontológico y otra al plano humano. El hecho detonante de la no sepultura de Polinices que ordena el decreto de Creonte se revela como la primera piedra de toque, ofensa o injusticia perpetrada por la ley humana, que representa el rey,
contra la ley divina, que es la que quiere respetar Antígona. Lo que dictamina cada una de estas legalidades, la humana y la divina, representan las oposiciones propias de lo real. La hibris de ambos personajes expresa la primacía que procura imponer una sobre otra, es decir, traspasar el territorio que le ha sido asignado por la necesidad e invadir el territorio ajeno. Por este exceso cometido, ambas legalidades tendrán que pagarse mutuamente la culpa y reparar la injusticia cometida a causa de la usurpación de una sobre el terreno de acción de la otra. La oposición de los personajes, Antígona, Creonte y el coro que aboga por la conciliación, implica dos partes contrapuestas que pugnan entre sí para que una pueda prevalecer del todo sobre la otra y tras desplazar su opuesto, acabar de una vez y para siempre con la oposición, a fin de restablecer el orden o equilibrio perdido. Los castigos que acontecen de uno u otro lado con las muertes de los personajes y sus afectos más cercanos son recibidos para pagar las culpas de uno y otro lado y así lograr justicia. Pero la vitalidad del mundo y en correlación los deseos y acciones humanas harán que el ciclo vuelva a empezar indefinidamente. Pasamos ahora a Heráclito. Heráclito se inmortalizó en la filosofía canónica como el filósofo del todo fluye, del devenir, como aquel que frente a la supuesta inmutabilidad del ser parmenidio afirma el movimiento permanente de lo real. No obstante, aquí pretendemos hacer foco en otro aspecto que consideramos más relevante de la teoría de Heráclito, aunque no es contradictorio con el movilismo universal, y que es su afán por explicar la unidad, el orden y la estructura del mundo, que a pesar de la multiplicidad se mantiene uno. A diferencia de lo que acabamos de ver en Anaximandro, en los 125 fragmentos que se han podido reconstruir del poema de Heráclito, no hay una cosmogonía explícita, sino más bien un esfuerzo en argumentar la unidad y regularidad del mundo, así como también la comunidad entre el orden natural y el orden humano. En el marco de la explicación de la unidad de la teoría heraclitia, el logos ocupa un rol fundamental y a la vez ambiguo. Sabemos que en la lengua griega vulgar, o sea, no filosófica, el término es polisémico y en Heráclito esa polisemia está incrementada porque por un lado parece valerse de todas las acepciones posibles, es decir, que la usa como palabra, discurso, valía, fama, razón, causa, medida, proporción, ley, principio. Y por otro, le da un significado técnico específico y por eso se puede hablar de un logos heraclitio, que puede referir al discurso, el fuego, la guerra, la armonía, lo común, la ley, lo sabio, Dios, todo usando un solo término, refiriendo a un solo término. Di Camilo agrupa en tres tipos de interpretaciones posibles este logos de Heráclito. Un grupo de intérpretes apuesta por el significado lingüístico o sí, la acepción lingüística del término y entiende que el logos de Heráclito debe traducirse como palabra o el discurso de Heráclito, ya que se basan básicamente en los fragmentos en los que Heráclito dice que el logos puede ser oído. Otro grupo de intérpretes apuesta por una interpretación ontológica o cosmológica. En esta línea, los intérpretes entienden que el logos designa la estructura objetiva del mundo, el orden mismo de la realidad en su conjunto, independiente del hombre e inmanente a las cosas mismas, que las gobierna y unifica. Para defender esta teoría cosmológica o logos inherente a las cosas, se sugiere que es la medida, la ley del universo,
Y el logos así sería la ley cósmica que rige la estructura objetiva del movimiento y la transformación de las cosas. Hay un tercer grupo de intérpretes que hace una combinación de estas dos posibles líneas de interpretación. Entonces, este tercer grupo sería la interpretación ontológico-lingüística, que para ver su fundamentación vamos a leer un poquito de Heráclito. Eh, Dice Heráclito, aunque mi logos, existe siempre, los hombres se vuelven incapaces de comprenderlo tanto antes de oírlo como una vez que lo han oído. Pero aun cuando todo sucede conforme a este discurso, parecen no tener experiencia de él, teniéndola sin embargo de palabras y obras tales como las que yo expongo, cuando distingo cada cosa según su naturaleza y exhibo como es. Pero el resto de los hombres les pasa inadvertido cuanto hacen despiertos, de la misma manera que les pasa inadvertido cuanto hacen mientras duermen. Mientras mi discurso, logos, es común, la mayoría vive como si tuviera una mente propia. Y el tercero y último, no escuchando a mí, sino al logos, es sabio convenir que todas las cosas son uno. Esta interpretación combina las dos anteriores y entiende que el logos tiene una existencia objetiva como ley universal, esto es, como aquella legalidad que regula el orden del cosmos, que existe siempre y que es común porque estructura todo y es aprehensible por todos los hombres. Esta cualidad de ser pasible de ser oído y comprendido por la inteligencia humana y expresado en el lenguaje es lo que fundamenta su existencia lingüística. El discurso de Heráclito, que es el filósofo que comprende el logos, puede elaborar un discurso porque guarda relación con la objetividad de la ley. Ahora bien, el acceso al logos, aunque sea común, o sea que en teoría es accesible a todos, no es tan sencillo. Heráclito sostiene que los hombres actúan como dormidos porque no escuchan al logos. Y aunque hayan oído, no comprenden y aunque estén presentes, están ausentes. Es decir, que los hombres parecen tener naturalmente la capacidad de comprender, pero igual no lo hacen. El problema parece estar en la dificultad de llegar a la naturaleza de las cosas, porque la naturaleza ama ocultarse, dice Heráclito. La naturaleza entonces no es lo que percibimos meramente por los sentidos, sino esa armonía invisible que regula el devenir y que requiere del esfuerzo de la razón para conocerla. Y esto no es por restar valor a los sentidos, sino al tipo de conocimiento al que estos disponen. Es decir, un conocimiento receptivo y acrítico, pues de hecho Heráclito aprecia los sentidos, pero entiende que no son suficientes. También resulta insuficiente la polimatía, la acumulación de saberes objetivos que ostentan poetas y filósofos y que carece de reflexión, sea en el ámbito moral, teológico o el que sea. Hay otro fragmento que quería leer con ustedes, donde Heráclito sostiene, los que han de hablar con comprensión, es necesario que se afirmen en lo que es común a todos, así como una ciudad en su ley, y mucho más firmemente aún. Todas las leyes humanas, en efecto, se nutren de una sola, la divina. Pero, extiende ésta su poder tanto como quiere y es suficiente para todas y aún excede. Un discurso verdadero es aquel que se afirma en lo que es común a todos, el logos, del cual ya vimos su faceta cósmica como ley universal, y que aquí, en este fragmento que acabamos de leer, se agrega su faceta jurídico-moral. Es la ley que regula la conducta humana. La polis se funda en la ley humana que se nutre de la ley divina. Luego de precisar cuál es el espectro del ámbito que alcanza la legalidad del logos, cósmico, lingüístico, humano,
Resta esclarecer qué es lo que el Logos afirma, el contenido de esa ley. Tal como leímos en el fragmento 50, lo que afirma el Logos es la unidad de todo lo real, que frente a la multiplicidad y alteridad que existe, hay una conexión armónica que constituye la verdadera naturaleza de la realidad, su estructura última. La fisis, fuente siempre activa de un proceso dinámico, tiene un logos que funciona como principio universal inmanente de unidad, orden y medida, es decir, que tiene una función ordenadora que cabe a los individuos, la sociedad y el orden cosmológico. Si algo quedara fuera de este logos que es común y que asegura la cohesión del cosmos, caería en el caos caracterizado por la desmesura. Ahora bien, el cosmos es una unidad dinámica que surge de la relación entre los contrarios, cada uno de los cuales además tiene la tendencia a excederse o sobreponerse a aquello que ellos mismos no son, es decir, a su opuesto. Y esta tendencia es regulada por el logos. En la unidad de las entidades individuales, sean concretas o no, como el día que se compone de luz y oscuridad, como la lira que se compone de la madera curva y las cuervas tensadas, esa tendencia está controlada, equilibrada, y es lo que Heráclito llama armonía de tensiones opuestas, la cual difícilmente es percibida por los seres humanos que, cito a Heráclito, no entienden de qué manera lo diferente concuerda consigo mismo. Hay una armonía de tensión opuesta como en el arco y la lira. Fin de cita. Así, la armonía, la raíz ar, que significa reunir, juntar, es la unidad de la multiplicidad, de lo diferente, que lo reúne para formar algo único y diferente de lo que son en sí mismos. Por supuesto, siempre dentro del mismo ámbito, que según los ejemplos de Heráclito pueden ser el ámbito de los sonidos, el ámbito de los materiales, el ámbito de los colores, etc. Como sucede con el arco y la lira, compuestos cada uno por lo tenso y lo curvo, pero que funcionan como una unidad. Esta máxima heraclitiana ha recibido diferentes críticas, como el señalamiento de Platón, para quien no está claro de qué manera lo diferente concuerda. Es como si faltara una instancia previa donde se indique si debe producir algún tipo de modificación en las cualidades de los elementos o en las tensiones que los constituyen que pueda explicar la unión armónica. Dice Platón en el Simposio 187b. La armonía es consonancia y la consonancia una suerte de concordancia. Pero es imposible que se llegue a la concordancia cuando se parte de cosas diferentes y mientras éstas continúen difiriendo. Lo que difiere y no concuerda es incapaz de formar armonía. Fin de la cita de Platón. Se vuelve evidente el problema de determinar en qué consiste la armonía, si en la convivencia de los dos opuestos, es decir, en una unidad dinámica que comprende la dualidad, o si la armonía-unidad requiere un movimiento en el que los opuestos modifiquen parcialmente su identidad para luego lograr unidad. Esto no es sinónimo de un cambio en la identidad de cada elemento, sino que el cambio debe producirse en el modo de la relación con su opuesto, al estilo de la physis metaxi de los primeros filósofos naturalistas. De manera que la armonía puede pensarse como el paso de la oposición a la identidad o de la oposición a la proporción, es decir, la medida correcta en la relación entre los elementos que en principio eran discordantes, sin la exclusión o represión de una parte, de una por parte de la otra, sino una suerte de conversión y adecuación de la fuerza negativa que tiende al exceso para vincularse con la positiva que tiende a la armonía. Hacemos nuevamente el ejercicio de pensar un poco estos elementos en la tragedia. Para pensar
la proyección y puntos en común que podemos encontrar entre la comprensión de lo real en la ontología de Heráclito y la que subyace en Antígona, nos valemos de la lectura de Castoriadis, que en lugar de hacer foco en la oposición entre los tipos de legalidades que están en pugna en la disputa Antígona-Creonte, se interesa más por la intervención del coro y su búsqueda de conciliación. Esta mirada nos permite comprender mejor las implicancias ético-políticas de la teoría de la unidad que permite el logos frente a la multiplicidad y alteridad. En ese sentido, debemos atender al hecho de que los personajes de la tragedia en ningún caso representan principios éticos abstractos, sino la multidimensionalidad del ser humano. En el caso de Antígona, es paradigmático al respecto, ya que la defensa que la protagonista hace del entierro de su hermano Polinices no radica solo en el cumplimiento del derecho divino de enterrar a los muertos, sino que además tiene una motivación de orden personal que arguye como principio que es el ser irreemplazable. Dice Antígona, cito, ¿en virtud de qué principio hablo así? Si un esposo se muere, otro podría tener, y un hijo de otro hombre si hubiera perdido uno. Pero cuando el padre y la madre están ocultos en el Hades, no podría jamás nacer un hermano. Además, Antígona sostiene que honrar a su hermano con un entierro es correcto en opinión de los sensatos y complaciente con la voluntad de los ciudadanos. Es decir, no es tan contrario a la ley humana. Es engañoso pensar, dice Castoriadis, que en esta tragedia se plantea una antítesis total entre las leyes que regulan el orden humano y el derecho divino, como si fuera que las primeras reemplazan al segundo por un orden cívico antirreligioso. Como sostiene el coro ante los discursos de Hemón y Creonte, ambos tienen razón y deben escucharse. Cito, Señor, es natural que tú aprendas lo que diga de conveniente y tú, por tu parte, lo hagas de él. Razonablemente se ha hablado por ambas partes. Fin de cita. Y en esa presentación y equiparación de razones opuestas es donde radica la dimensión política de la obra, en la necesidad de escuchar el punto de vista del otro y en la imposibilidad de tomar decisiones correctas a partir de una razón monofónica. Asimismo, en Heráclito podemos afirmar un sentido primero de la categoría de logos como la expresión de la comunidad universal del ser y la estructura regular del devenir. Contenida en la expresión, todas las cosas suceden según este logos, fórmula de la racionalidad del orden universal y de su dinámica, y de su unidad dinámica. Pero Heráclito agrega, habiendo escuchado no a mí, sino al logos, es sabio coincidir que todas las cosas son uno, en la que toma protagonismo la significación de logos como habla y la armonía como concordancia verbal entre los logoi que hablan y entre estos y lo que el logos dice. De esta manera, el problema de la oscilación constante entre lo uno común regido por la ley universal y la multiplicidad dispersa encuentra su proyección ético-política cuando Heráclito sostiene que a pesar de que el logos es común, los muchos viven como si uno tuviera una frónesis privada, es decir, divorciada y excluyente de lo común. La incomprensión y desobediencia del logos que gobierna todas las cosas conlleva el desorden de la vida humana, individual y política. Y la sabiduría de escucharlo puede implicar, además de entenderlo y obedecerlo, concordar hablando, esto es, que varias voces digan lo mismo y a la vez que digan lo mismo que que digan lo mismo que el logos, perdón, que todo es uno. Bueno, para cerrar, retomo los dos objetivos o frentes que habíamos propuesto al inicio de esta charla. El primero respecto a los aportes y puntos en común que encontramos entre los filósofos presocráticos y la tragedia. Y el segundo respecto a la relevancia o sentido, al menos para nosotros, de este tipo de trabajos.
Las cosmologías de Anaximandro y Heráclito son el fiel reflejo del esfuerzo de los primeros referentes de la filosofía por explicar lo real, evidentemente cambiante, pero sin embargo constante, al igual que evidentemente múltiple, pero sin embargo uno o en unidad. El paso del tiempo, el nacimiento, degradación y muerte de los seres vivos, el cambio de estaciones, el día y la noche, el fluir de las aguas, etcétera, son una muestra patente de que la naturaleza está en movimiento por impulso propio o por su mismo ser. Por lo tanto, ese movimiento es sinónimo de vida. Lo real está vivo porque se mueve a sí mismo. Anaximandro reconstruye el proceso a partir del cual lo que es llega a ser esto que vemos y establece como punto de partida al apeiron, lo ilimitado, que contiene el germen de todos los entes y que en el movimiento eterno los genera trayéndolos a la existencia individual. El germen de todos los entes son los elementos opuestos que se mezclan en la constitución de los entes, pero que nunca dejan de luchar por su individualidad. La tensión entre la diferenciación y la mezcla entre los opuestos es lo que mantiene a la realidad viva. El caso de Heráclito en esta perspectiva es muy similar. La constitución de todo lo que es em, la constitución de todo lo que es la tensión permanente y necesaria entre los elementos o tendencias opuestas que hacen funcionar o le dan vida a las cosas por esa misma tensión. Sin embargo, Heráclito enfatiza la armonía y orden de esa lucha en la medida en que todo es uno. Sin la existencia de opuestos activos que busquen imponerse, la realidad no funciona o deja de ser. El logos entonces regula la vida de los opuestos en perfecto orden. A diferencia de Anaximandro, los fragmentos de Heráclito proyectan una explicación de orden ontológico al orden humano y explican la necesidad de ajustar las leyes que regulan las relaciones en la polis a la ley divina, es decir, a la determinación del logos. En Antígona vemos la misma concepción de lo real, donde las tendencias contrarias en permanente disputa permiten el desarrollo de los acontecimientos que por un lado están predeterminados por el destino, lo que tiene que suceder, pero a la vez son el producto de las acciones humanas de los personajes que en la evaluación de lo que es correcto o no hacer toman una decisión. La alteridad constitutiva de lo real no existe entonces regida por una mera irracionalidad abstracta, sino que la moira o el destino tiene un carácter más bien moral y establece los límites que se deben respetar. La exploración por la filosofía y la tragedia revelan en la dimensión ético-política de sus reflexiones la complejidad del mundo y de la conciencia griega. No hay un discurso racionalizador de lo real que en consecuencia oculta o niega la diferencia, el caos, la crisis y el desequilibrio, sino todo lo contrario. Encontramos un reconocimiento de la vitalidad a partir de la multiplicidad y alteridad. Ahora bien, para cerrar, retomamos la pregunta del sentido o relevancia de estos estudios, que lo planteamos más como un interrogante para el público, pero que nos gustaría sugerir algunas ideas, un par de ideas. En primer lugar, la complejidad que tienen las teorías de los filósofos presocráticos por lo fragmentario de los textos, por la lejanía del idioma original y por sobre todo por el uso de figuras y simbolismos, como así también la tragedia, por la multiplicidad de factores que intervienen en el desarrollo de las historias, requiere por parte de nosotros como lectores e intérpretes un esfuerzo intelectual que implica tiempo, concentración, investigación con otras fuentes, relecturas y elaboración de una cuidadosa argumentación. Toda esta exigencia genera necesariamente un espíritu crítico, capacidad de análisis y de fundamentación en un ritmo muy diferente a los tiempos acelerados y comprimidos en los que actualmente circula el conocimiento. En segundo lugar, las categorías de pensamiento que ofrecen estos filósofos, en teoría naturalistas o meramente naturalistas, como vimos, tienen una directa vinculación con el mundo de las acciones y relaciones humanas. Y en este sentido pueden colaborar con la problematización
del sistema, de los sistemas de valores, marcos de convivencias, alcance, límites, implicancias de los actos humanos y muchos otros elementos más para la convivencia en comunidad. Si partimos de la idea de que la realidad es por necesidad múltiple y alterna y que la resolución de los conflictos en caso de desorden y desequilibrio vienen de la mano de lo común, el debate y la conciliación de posiciones posiblemente tengamos herramientas interesantes y complejas para pensarnos en la actualidad. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Ahí tenemos aplausos por todos lados. Y bueno, algunos colegas tuvieron que retirarse por cuestiones de horas de clase, pero si tenés un ratito, nos gustaría preguntar si tienen algo para consultar, algo para agregar, porque el debate puede ser muy rico al pensar en el diálogo entre los filósofos y los trágicos, ¿no? Yo mientras se van preparando los demás, que seguro van a preguntar, me quedé pensando cómo surgió, me interesa la génesis de la investigación, la conexión entre esta, eh, entre la filosofía antigua y Antígona justamente, que tiene tanto de claroscuros, ¿no? De los opuestos que se prestan para esto, de lo que se debe y la problematización de la conducta de Antígona me pareció muy productiva porque no es solamente que ella está obedeciendo a la nomos, a la ley ancestral, y obedeciendo una ley superior a la de Creonte, sino que también el acto de justicia no es solamente con su hermano, sino también con todos los elementos de la naturaleza. Entonces, ¿la gallina o el huevo es la pregunta? ¿Surgió desde la tragedia o desde la filosofía? Y por ahí hay una respuesta de orden más personal y otro más teórico. Em, a nivel personal, pero de forma de trabajo, digamos, yo al principio les comentaba que somos un grupo de trabajo interdisciplinario. Entonces, con las personas que trabajan tragedia, ¿sí? Que leen más seriamente o que estudian mejor la tragedia que nosotros, charlando, discutiendo, compartiendo instancias de trabajo, encontramos esos puntos en común, esas posibles continuidades o lecturas conjuntas. Eh, y ahí está, hay una diferencia temporal que yo lo traté de marcar al principio, pero hay también una posibilidad de continuación. También está la idea ahí girando de que las disciplinas se complementan no solo ahora, sino que antes también, digamos, los discursos están mezclados. Y después, a nivel teórico, hay dos textos que para mí ayudaron mucho a estas lecturas. Uno es un texto que ya tiene, creo que más de 20 años, pero es de Lucas Suárez, que es, no me acuerdo ahora bien cómo se llama, pero es Antígona y Anaximandro, digamos. No me acuerdo bien el título, pero que es este planteo puntualmente. Y después está el texto de Marta Nussbaum, que es La fragilidad del bien, que también ella no trabaja con presocráticos puntualmente, pero sí ese cruce entre tragedia y filosofía, que te ilumina un montón, digamos, abre esos caminos para hacer los cruces. Y bueno, eso nada, aporta mucho, así que de ahí viene la idea, las ideas. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, porque la verdad que nos dejaste pensando. Creo que todos nos quedamos pensando en estas conexiones, ¿verdad?
Yo no sé si algunos de los alumnos que están en la clase o algunos de los colegas que están conectados desde otros lugares quieren comentar o preguntar o este, seguir el debate. Nos dejaste pensando. No sé si se escuchan, disculpen si puedo preguntar algo. No Sí, sé sí, si activé el video, el audio, que todo junto. pregunta Disculpen. tranquila, Ale, pregunta tranquila. Bien, Está- eh, por supuesto que todas y todos estamos pensando. Yo estaba pensando en lo que por ahí nos importa mucho a quienes estudiamos desde el punto de vista literario, el conflicto en la tragedia como movilizador de todo el hecho teatral, ¿no? Y el lugar diferente que asume el conflicto y la disputa entre ambos en esta lectura que estás haciendo, que incluso nos hablaste de que lo lleva, que se piensa en un orden moral por allí, ¿no? No son esa oposición de lo religioso o de las leyes inmutables y antiguas y que nadie conoce de dónde surgen y de las leyes del Estado. Bueno, no sé si el comentario implica una pregunta, porque creo que ya dijo bastante Carolina al respecto, pero por ahí me interesa que si puede, bueno, seguir el diálogo a partir de allí. No sé. sí, ese punto es el que nos dejó pensando a, ver, a todos, sobre todo los de letras, creo, ¿no? Eh, Buenas lo- tardes, ¿puedo intervenir? sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto verlas. Qué caras Hola, tan Lorena. amigas. Sí. Disculpen que estuve sin la cámara, pero me anda la conexión un poco lenta. Hay un artículo, Carolina, muy interesante, de Santiago Hernández Aparicio, que es doctorando mío, de hace varios años, salió publicado en la revista de la Escuela de Letras de acá de la Universidad de Rosario, que habla justamente del conflicto trágico de Antígona en relación con la dialéctica hegeliana, y plantea una estructura anular entre los estásimos y habla de una dialéctica sin síntesis. Me parece muy interesante también ese concepto, porque justamente acá hay no solamente dos lógicas contrapuestas, dos leyes contrapuestas, que es el conflicto, digamos, que todos hemos leído muchas veces, sino que también hay dos hibris distintas, ¿no? Ambos son hibristai, ¿no? Tanto Creonte como Antígona, eh, más allá del amor filial y todo eso, Antígona transgrede las leyes de la ciudad. Es decir, también tiene que ser castigada, ¿no? Igual bueno, Creonte es castigado de una manera terrible, ¿no? Con la muerte de su hijo y de su esposa. Pero me interesa, bueno, nada más por si te interesaba, ya que trabajas digamos, en interacción de interdisciplina con filósofos y gente de letras, bueno, es otra vuelta de tuerca muy interesante pensar el conflicto desde un punto de vista hegeliano como una dialéctica sin síntesis. Bueno, era eso nada más. Dale, muchísimas gracias por el aporte, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Y sí, por ahí la lectura va en esa línea, que no hay una instancia de resolución, o que si se alcanza el equilibrio, supongamos en este caso puntual de Antígona, decir, bueno, los dos terminaron sufriendo los castigos, bueno, pero el ciclo se va a volver a iniciar, porque la realidad es eso, justamente, es la tensión permanente y el devenir implica que vuelvan a suceder, vuelva a haber pugna, vuelva a haber tensión, y en eso consiste. Y por ahí lo que yo quería transmitir o lo que está no sé si es lo que quería transmitir, pero yo me doy cuenta, identifico en el trasfondo de mis lecturas, es que a ver, lo voy a decir de forma un poco brutal, ¿no? Pero como que eso no está mal, o que no es un rasgo negativo
de la realidad, de la sociedad, de la comunidad, incluso del ser humano mismo, sino que todo lo contrario, digamos, es lo que vitaliza y lo que, eso, lo que, digamos, impregna de movimiento, de vida, de que pasen cosas, y que no necesariamente tiene que haber una, esto es una síntesis, como decía, como una anulación de los opuestos, sino que se puede convivir con eso. Sí, en definitiva es la razón de ser de la tragedia, ¿no? Siempre Claro. esa tensión que nunca se resuelve porque no hay forma de que haya síntesis, ¿no? Ujú, sí. Claro, en ese sentido me llamó la atención lo de las otras injusticias. La justicia y las injusticias en sentido de Anaximandro, ¿no? Hay otras injusticias que trascienden el argumento de la tragedia y el conflicto. Hay algo más atrás de eso. Eso después me parece que es muy productivo el diálogo por ahí. Pero Bueno, Anaximandro o sea, lo poco que tenemos para descifrar o reconstruir la cosmología de Anaximandro siempre se mueve en el plano ontológico, digamos. Habla de una justicia cósmica y de una injusticia que se da en la constitución de la realidad natural, por decirlo de alguna manera. Pero el trabajo que hace Lucas Suárez en el libro que les comentaba, tiene que ver con digamos, darle protagonismo a todo el vocabulario moral y jurídico que usa y con eso trasladarlo a otro ámbito, digamos, el ámbito humano. bueno, si no tienen más preguntas, a nosotros nos avanzó la hora y no sé si Carolina también tenía otros compromisos. Si no tienen más preguntas, le agradecemos nuevamente a Carolina. Les agradecemos a todos ustedes la presencia, a los nuevos miembros del Centro de Estudios Clásicos de las Misiones, que acá tenemos, bueno, Luciano ya estaba, Marcela. Gracias por estar y por acompañar. Y bueno, los invitamos, dentro de poco les va a llegar también la invitación al coloquio internacional de noviembre. Y bueno, si no tenemos más para preguntar, nos despedimos con toda la alegría de este encuentro que fue un verdadero simposio. Y gracias nuevamente, Carolina, porque nos dejaste pensando a todos. Bueno, gracias a ustedes y gracias a vos, Viviana. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.